Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, voy a finalizar con las últimas tres preguntas de esta autoevaluación. La verdad que no pude hacerlo los días anteriores porque estaba ocupado por cuestiones laborales y demás asuntos míos. Así que bueno, voy a aprovechar ahora para terminar con las últimas tres preguntas que me quedan de este modelo de parcial con preguntas de la unidad 3. Y bueno, vamos a continuar con la pregunta 18. Bueno, tenemos dos gráficos, ¿no? Básicamente, como pueden ver en la pantalla, bueno, voy a hacer zoom. Bien, ahí está, ahí se ve mejor. Bueno, lo que están viendo es un gráfico que, bueno, ustedes ya conocen. Este gráfico se llama histograma. Y recuerden que el histograma es un gráfico que lo utilizamos para variables cuantitativas continuas. Bueno, por las dudas, ¿no? Aclara la imagen de la pregunta que tenemos dos distribuciones de tipo asimétrico. Una que tiene asimetría negativa y otro que tiene asimetría positiva. Eh, por ahora no los quiero marear con el tema de la ubicación de la media, la moda y la mediana en este tipo de distribuciones que no es tan relevante eso, ¿no? O sea, como dato de memoria. Lo que sí es importante respecto a esta pregunta es que ustedes se den cuenta, número uno, el tipo de gráfico, que como decía es un histograma. Y el histograma se usa para variables cuantitativas continuas, ¿no? O sea, para representar la distribución de frecuencias de variables de ese tipo. Número dos, como ustedes ya saben, tenemos básicamente dos tipos de distribuciones, las que son simétricas, que son con las cuales vamos a trabajar, sobre todo en la siguiente parte de la materia, y las distribuciones de tipo asimétrico que, digamos, serían, entre comillas, las distribuciones más comunes, ¿no? O sea, de observar en la realidad, ¿no? Porque las distribuciones simétricas vendrían a ser un ideal, si se me permite la expresión, eh, o sea, son distribuciones que en realidad o sea, son distribuciones que no se observan en la realidad, a eso me refiero, ¿no? Si vamos a representar la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua, lo que vamos a observar es una distribución que va a ser más o menos asimétrica, o sea, más o menos parecida a las llamadas distribuciones simétricas, que como les comentaba es como un ideal, ¿no? O sea, de hecho son utilizadas esas distribuciones simétricas como para realizar cálculos, para realizar aproximaciones, ¿no? Me refiero. Esto lo vamos a ver en temas de segundo parcial, así que por ahora simplemente quiero que se queden con ese concepto, que tenemos distribuciones simétricas y asimétricas. Y ustedes se tienen que dar cuenta que este gráfico, o mejor dicho, estos dos gráficos están representando la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua. Y que por la forma que tiene, ¿no? Son distribuciones, en este caso, claramente asimétricas. Una tiene asimetría negativa y la otra tiene una simetría positiva. Eh, bueno, dice la pregunta, cuando una distribución es asimétrica, la media, la moda la media, la mediana y la moda, seleccione una. Opción A coinciden, opción B no coinciden. Bueno, obviamente, como lo comentaba, cuando tenemos una distribución de tipo simétrica, la media, la moda y la mediana no coinciden, o sea que no son el mismo valor de la distribución. En cambio, en las distribuciones que sí son simétricas, la media, la moda y la mediana coinciden en el mismo valor. Y de hecho ese valor es el valor central de la distribución. Repito, esto lo vamos a ver bastante en lo que son temas de segundo parcial. Lo vamos a ver con distribución normal, con distribución de puntajes T de student o student, como quieran decirlo. Así que bueno, por ahora es un adelanto, ¿no? Así que bueno, entonces la correcta es la opción B. Vamos con la pregunta 19.
Dice, una de las propiedades de la medida aritmética enuncia que la suma de las diferencias de n valores numéricos con respecto a su media, denominadas puntuaciones diferenciales, o sea, ahí te está recordando el concepto, es igual a cero. Bueno, si ustedes recuerdan del texto de Botella, esta era una de esas propiedades de la media. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de las puntuaciones diferenciales, el resultado nos va a dar cero. Y esta era la razón por la cual, cuando realizamos el cálculo de la varianza, nosotros elevamos al cuadrado a las puntuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque al elevar el cuadrado, lo que hacemos es convertir los posibles valores negativos, o sea, las puntuaciones diferenciales que sean negativas, o sea, que sean números negativos, los convertimos al elevar al cuadrado en valores positivos, de forma tal que al hacer esto, cuando hagamos la sumatoria de las puntuaciones diferenciales elevadas al cuadrado, no me va a dar un número, o mejor dicho, me va a dar un número distinto de cero, y de hecho va a ser un número positivo, como lo comenté sobre todo en los primeros vídeos de esta serie. O sea, esa era una forma de evitar precisamente que ocurra esto que me dice la pregunta 19. O sea, elevando al cuadrado en el caso de la varianza o en el caso de la desviación media, aplicando el módulo a la puntuación diferencial, lo que yo evito es que valores negativos se sumen con valores positivos y esto me dé como resultado, o sea, esta sumatoria me dé como resultado igual a cero. Y lógico, ¿no? Si me da cero, si yo divido esa sumatoria por un número, el resultado de ese cociente va a ser cero y por ende no me va a servir precisamente trabajar con puntuaciones diferenciales a la hora de calcular la varianza. Y bueno, esa es básicamente la razón por la que yo elevaba al cuadrado. Bueno, entonces las palabras que figuran acá, que ven acá, son las que ustedes deberían elegir del menú. Bueno, vamos a la última pregunta, que es la pregunta 20. Dice, la kurtosis es una medida que permite describir. Seleccione una. Bueno, antes de analizar las opciones, ustedes saben que tenemos dos medidas de la forma de la distribución, de cualquier distribución. La simetría, que de hecho vimos esto en la pregunta 18, donde bueno, hay distribuciones que van a tener asimetría positiva y otras que tienen una simetría negativa. Ustedes fíjense, ¿no? O sea, para recordar más o menos la forma que tienen las curvas que son asimétricas, o mejor dicho, las distribuciones que son asimétricas, ustedes saben que cuando nosotros graficamos una variable, o sea, cuando expresamos en un gráfico de este tipo los valores de una variable cuantitativa continua, ustedes saben que nosotros ordenamos los valores o mejor dicho, en este caso los intervalos, porque es un histograma, los ordenamos desde los menores valores de la variable hasta los máximos valores observados para la variable. O sea que hay un ordenamiento de menor a mayor, o sea, de izquierda a derecha, ¿no? Ustedes fíjense que en la simetría negativa precisamente, ¿no? O sea, empecemos por ahí, en la simetría positiva, digamos, eso que podríamos llamar la cola de la distribución, está justamente del lado de los valores más bajos de la variable. En el caso de la distribución asimétrica positiva ocurre lo contrario, esa cola de la distribución se encuentra apuntando hacia el lado donde se encuentran los mayores valores de la variable. O sea, esto lo digo para que lo puedan recordar y ya mirando un gráfico de este tipo o mirando una curva de una distribución asimétrica, ustedes ya se den cuenta qué tipo de asimetría les corresponde. Si negativa en el primer caso, cuando apunta la cola hacia la izquierda, o sea, hacia los menores valores de la distribución, o cuando la cola apunta hacia la derecha, o sea, hacia donde están los máximos valores de la distribución, va a ser una simetría positiva. La simetría era una de las medidas de la forma de una distribución. Y también estaba la kurtosis, que es otra de las medidas de la forma de las distribuciones. Bueno, básicamente el kurtosis, digamos, es un dato que, de hecho, hay un coeficiente que se llama coeficiente de kurtosis, que es un valor numérico,
y ese valor numérico, bueno, para decirlo, digamos, esto quizás no es tan importante, pero ese valor numérico puede ser igual a 3 o puede ser mayor que 3 o menor que 3. Cuando el coeficiente de kurtosis es mayor que 3, vamos a hablar de una distribución de tipo leptocúrtica. Cuando ese coeficiente vale 3, lo debemos relacionar con una distribución de tipo mesocúrtica. Y las distribuciones mesocúrticas, por ejemplo, son la distribución normal, la distribución T de Stewart, que vamos a ver como les comentaba, en la segunda parte de la materia. Y bueno, cuando ese coeficiente es menor que 3, vamos a hablar de distribuciones que se llaman platicúrticas. O sea, tenemos más de 3 leptocúrticas igual a 3 mesocúrticas, que es el caso de la distribución normal, por ejemplo, y distribuciones platicúrticas, cuando ese coeficiente es menor que 3. Pero igualmente ustedes mirando la curva de una distribución, ustedes se pueden dar cuenta, digamos, a ojo, si esa distribución es de tipo leptocúrtica o platicúrtica. Entonces, ustedes lo que se tienen que dar cuenta cuando ven la curva de una distribución de frecuencias es, número uno, si es asimétrica o simétrica. Si es simétrica, como vamos a ver en la segunda parte de la cursada, el valor central va a dividir a la distribución en dos mitades iguales. O sea, quédense por ahora con ese concepto. Y cuando la distribución es asimétrica, ese valor central, que es la mediana, me va a dividir a la curva, o mejor dicho, a la distribución en dos mitades, que van a ser distintas, no van a ser iguales como en el caso de las distribuciones simétricas. O sea, por eso es importante que ustedes, digamos, hagan un análisis a ojo cuando ven el gráfico de una curva de una distribución. O sea, se dan cuenta al toque si es simétrica o si no lo es. Y lo segundo que ustedes pueden analizar respecto de la forma de la curva de la distribución es si, precisamente lo que les comentaba recién, si esa curva va a ser de tipo leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Se pueden dar cuenta de esto cuando ustedes observan cuál es la frecuencia de los valores centrales de esa distribución. O sea, los que están en torno a la mediana de la distribución. Y esto es mucho más evidente, queda más claro cuando ves una distribución de tipo simétrica y cuando haces o te enfocas en la parte de los valores centrales, o sea, los valores alrededor de la mediana, y mirás en la columna o mejor dicho, en el eje de abscisas, qué frecuencias les corresponden a esos valores centrales, vos te vas a dar cuenta que en el caso de las leptocúrticas, los valores centrales van a tener una mayor frecuencia, o sea que la frecuencia observada para esos valores centrales va a ser mayor en esa distribución. En cambio, si es una distribución de tipo platicúrtica, las frecuencias observadas para los valores centrales van a ser menores. Y es por eso que en el texto de botella figura que la kurtosis es una medida del apuntamiento de la curva o una medida del achatamiento de la curva. O sea, cuando los valores centrales son muy frecuentes, la curva se va a apuntar, ¿no? O sea, esa parte central de la curva se va a apuntar, se va a alargar si ustedes quieren. Y en el caso contrario, cuando esas frecuencias son más bajas en la distribución, o mejor dicho, cuando esos valores centrales tienen frecuencias bajas, la curva se va a aplanar, se va a achatar. Bueno, esto queda más claro cuando ustedes buscan en Google kurtosis y van a ver los gráficos de las diferentes posibilidades, ¿no? O sea, distribuciones leptocúrticas, mesocúrticas y platicúrticas. Así que, bueno, ese análisis lo hacen simplemente mirando un gráfico, en este caso el de la curva de la distribución de frecuencias.
O como en el caso anterior, en el 18, viendo precisamente un histograma, que es básicamente lo mismo. O sea, ustedes si trazan una línea arriba de cada uno de estos rectángulos, van a lograr, o lo que van a obtener es una curva, que precisamente es la curva de la cual les estaba hablando recién. A ver, volvemos a la 20. Entonces, cuando hablamos de kurtosis, ustedes tienen que enfocarse en los valores centrales de la distribución, o sea, los que están alrededor de la mediana, y mirar en el gráfico, o sea, mirar en el eje de ordenadas donde se ubican las frecuencias, qué frecuencias le corresponden a esos valores centrales, si van a ser frecuencias altas o frecuencias más bien bajas. En el caso de que las frecuencias sean altas, entonces va a quedar o va a ser obvio que se trata de una distribución de tipo leptocúrtica, y si las frecuencias son más bien bajas, lo contrario, o sea que estamos en presencia de una distribución platicúrtica. Bien, entonces dice, selecciona una, opciona la variabilidad de las observaciones. Como les comentaba, la kurtosis no es una medida de variabilidad, sino una medida de la forma de la distribución. O sea que la opción A es incorrecta. Dice la opción B, ninguna de las opciones es correcta. Bueno, eso lo veremos. Opción C, la tendencia central de los datos. Bueno, como les comentaba recién, la kurtosis es una medida de la forma, no es una medida de tendencia central. Por ende, esta opción C también es incorrecta. Y la opción D dice la posición de una puntuación respecto, o mejor dicho, con respecto a un grupo. Bueno, eso nos remite al concepto de medidas de posición. Y bueno, nada que ver, ¿no? Como les comentaba. Esa opción D también es incorrecta. Entonces, la correcta vendría a ser en este caso la opción B, que dice que ninguna de las opciones es correcta. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.